Y estaba pensando, precisamente conectando con esta canción, de las diferentes experiencias que tenemos en la historia de nuestra vida. No hay una sola persona que durante toda la vida sonría, pero tampoco hay una persona que durante toda la vida llore. Ahí está la diversidad de experiencias, de sentimientos que podemos tener nosotros como seres humanos. A veces nos sentimos arriba, tocando el cielo. Vemos al enemigo chiquito que no se nos atraviese por el camino porque le quitamos la cabeza. Pero otro día nos sentimos como una hormiga, nos sentimos pequeños, nos sentimos que no podemos más, nos sentimos derrotados. Y ahí no quisiéramos seguir adelante. Algunos ni quisieran vivir, otros no saben para dónde tomar, porque vienen momentos de confusión, momentos de desánimo, momentos de prueba. ¿Qué hacer precisamente en esos momentos? Cuando estamos tocando tierra, cuando se nos han ido las fuerzas y en esos momentos que quizás no quisiéramos seguir adelante. No sé cómo ha amanecido usted hoy. Tal vez alguien amaneció muy feliz, muy contento, pero otra persona pudo haber amanecido así como lo estoy explicando, sintiéndose en derrota y sintiéndose sin fuerzas. Vamos a considerar un texto de la palabra y lo voy a hacer a manera devocional. Preparaba la palabra y pensaba en cada uno de ustedes, pensaba en este momento de compartirla, de vivir la historia que vamos a abordar en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versículos del 1 al 14. Ahí hay una historia interesante y estando en el mes de Jehová Jireh, la enseñanza la vamos a titular Provisión en la confusión. Provisión en la confusión. Mire lo que viven algunos discípulos en un momento de confusión. Juan, un evangelio teológico, presenta a Jesús como el Hijo de Dios y en la recta final, en este último capítulo, donde ya nos está hablando del Cristo glorificado, de aquel que ha muerto, pero venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitó de la tumba y ahora aparece aquí por tercera vez a sus discípulos. Y mientras el Señor está glorificado, el corazón de los discípulos está en confusión. Mire lo que dice el texto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Me gusta explicar que el mar de Tiberias es el mismo lago Genesaret o el mar de Galilea. Para cuando leamos la Biblia, un lago tenía 3 nombres. Juan lo llama el mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, miren los que estaban. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿Qué iba a hacer? Dígalo también en casa. ¿Iba a qué? Iba a pescar. ¿Y qué le dijeron los demás? Bueno, si usted está grave, nosotros también. Así que vamos nosotros también contigo. Hay gente que tiene liderazgo cuando está animado y cuando está desanimado. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red
a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan se presenta de una manera muy prudente. Él no dice soy yo Juan, sino lo hace en tercera persona, pero habla de él mismo, que está escribiendo el Evangelio. Dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Escenas como estas vale la pena vivirlas, imaginarlas. Tiene una cantidad de elementos que nos puede ayudar a vivir la cena. Habla de tiempo cronológico, nos habla de lugares, nos habla de personajes, nos habla de acciones, nos habla de elementos, y todos podríamos imaginarnos estar allí en la orilla de la playa observando esta cena. Esta cena de ver a unos discípulos confundidos, sin saber qué hacer. El maestro ha muerto y aunque había resucitado, todavía no era claro para ellos cuál sería el siguiente paso en la vida. Qué feo y qué desagradable es no tener claridad del siguiente paso. Cuando uno la tiene clara, uno ríe, uno habla con los demás, comparte la visión, uno se siente fuerte. Pero es desagradable no saber cuál es el siguiente paso en la vida. Yo he hablado con muchas personas que dicen: hoy estoy hablando con usted, pero no sé qué será de mí mañana. No sé qué voy a hacer con mi vida. No sé cuál será el siguiente paso que deba dar. Así estaba Pedro. No sabía cuál era el siguiente paso. El hombre se había dedicado desde la juventud a ser un pescador. Sin embargo, estando frente a las redes, es llamado por el Señor a un ministerio. 3 años fuera de las redes, siguiendo a Jesús, viendo milagros, siendo un servidor. El maestro muere y ahora él no sabe qué hacer con su vida. Ya es un viejo, se está volviendo viejo y no sabe. Volver a las redes, y aquí vemos que él considera volver a su oficio anterior. Y lo vemos en esa confusión. Y lo más interesante es que el único que estaba así no era Pedro. También estaba en la misma condición Tomás, Natanael, Juan y Jacobo. Y dice que otros 2 de sus discípulos. Y se reunió un combo de personas confundidas. Hay gente que habla cuando está motivada, pero hay gente también que habla con otro que está en la misma situación y deciden ir nuevamente a las redes. Y es ahí donde el Señor determina revelarse, según Juan, por tercera vez a sus discípulos. Y viene para darles una experiencia incomparable y traer una provisión en medio de la confusión que precisamente estaban viviendo los discípulos. Y vamos a considerar
en estos breves minutos las experiencias de las que poco hablamos, pero en las cuales Jesús suele manifestarse y satisfacernos. Miremos el proceso de la provisión en medio de la confusión. Lo primero que veo en el texto son los momentos que no quisiéramos vivir. ¿Los momentos que qué? Los momentos que no quisiéramos vivir. En este grupo de personas, y cuando uno ve en el versículo 2, dice que Jesús apareció a ciertas personas. Cuando hay nombres en la Biblia y cuando no los hay, tiene una razón de ser. Nótese lo interesante. Dice que ahí estaba Simón. ¿Sabe a quién representa Simón? A los que se creen capaces. ¿Ha encontrado usted en el camino la vida a los que se creen capaces? Pero que cuando llegan estos momentos, se dan cuenta que sus capacidades no son suficientes. Por 3 años, Pedro quiso demostrar que era capaz. Se consideró tan capaz que llegó a objetarle y pretendió enseñarle a Jesús. Pero mire cómo ahora se da cuenta que su capacidad no es suficiente. No sé si usted está en el grupo Los Pedro, de los que se creen capaces, pero que a la postre se dan cuenta que su capacidad no es suficiente. También está Tomás. Y Tomás, de alguna manera, es una persona que se resiste a creer. Y creo que Tomás aquí estaba más lleno de argumentos. Más lleno de argumentos. Sí, bueno, el Señor ya había resucitado, había aparecido a algunos, pero es de aquellas personas que dice, sí ve, yo se lo dije que no lo iba a hacer. Yo sabía que Dios no iba a contestar. Yo sabía que el Señor no iba a estar en el asunto. Y se pueden llenar de pensamientos negativos, de incredulidad, de decepción. Y se levantan aún a cuestionar al mismo Jesús. Están los Natanael, aquellas personas que son buena gente, sirven, pero que cuando llegan las tormentas y los momentos de dificultad también se vuelven vulnerables a las circunstancias. Están los Juan y Jacobo, aquellos que creyeron que este era un asunto de posición. Fueron los que desearon estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Y ahora ni a la derecha ni a la izquierda. Mire lo interesante. Pero sabe, el texto también habla de otros 2 de sus discípulos. Y uno dice, ¿y por qué la Biblia no dio el nombre de estos 2 discípulos? Esto es bueno y esto también tiene una razón de ser. ¿Sabe por qué? Porque el Señor suele aparecerse a aquellos anónimos para muchos, los que creen que no cuentan, los que piensan que no nacieron para cosas interesantes. Mi nombre no cuenta. Mi nombre no cuenta. ¿Sabe que ahí, en este grupo de los 2 discípulos, hay muchas personas representadas que consideran que el éxito es para otros, que los milagros son para otros, que las experiencias sobrenaturales son para otros, que las grandes conquistas en la vida son para otros? Son aquellos plenos convencidos que unos nacieron para el éxito y otros nacieron para el fracaso. Están inmersos en el pensamiento del determinismo. Ya Dios determinó que unos fueran ricos y otros pobres. La vida es así. A mí me tocó llevar esta carga. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso no tiene nombre. Esa es la razón por la cual el texto
omite el nombre de los discípulos para decirnos a Dios que ahí están aquellos que se consideran anónimos, poco interesantes, que con ellos no va a pasar nada grande. No sé si usted ha pensado así y ha creído que con usted nunca va a pasar nada interesante. Y estas personas terminan llenándose de frustración y de resentimiento, porque creen que las grandes victorias no son para ellos. Y mire cómo en estos momentos que no quisiéramos vivir, terminamos tomando decisiones que no son correctas. ¿Se da cuenta usted en el versículo 23, en el versículo 3? Y quizás usted tenga la Biblia abierta. A mí me gusta estudiar el texto. Siempre que le he predicado la palabra para que nos metamos en el texto. Y usted tenga la Biblia y sepa que la usamos. Y de allí es que viene nuestro alimento espiritual. Pero en el versículo 3, Pedro toma una decisión. En ese momento que no quisiera vivir, en ese momento de confusión, ¿sabe cuál es la decisión de este hombre? Vámonos a pescar. Vámonos a pescar. Y en otra circunstancia, ir a pescar pudiera ser un asunto laboral o un asunto de hobby y de pesca. Ir a pasar un día chévere, una tarde con los amigos. Pero aquí no representaba absolutamente nada de eso. Ir a pescar era pretender volver a su pasado. Esa es una tendencia que desgraciadamente tiene el corazón del ser humano. ¿Por qué será que cuando vienen los momentos críticos, en vez de decir, wow, me voy a unir a los 40 días de ayuno, estoy en un momento crítico, presencia de Dios? Estoy tocando tierra, me voy a apartar 3 días con el Señor. Las cosas no están saliendo como necesitamos, como quisiéramos que salieran. Voy a pasar una noche clamando delante de la presencia de Dios hasta que el Señor responda. Hubo un gran evangelista, quizás desconocido por muchos de ustedes, llamado Gigi Ávila. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon de Gigi Ávila. ¿Sabe que todavía hay unos mensajes y vale la pena escucharlo? Y él habla de un ayuno y habla del ayuno del Señor. Hay un libro que se llama así. Y en ese libro habla que cuando uno está en un momento de prueba, de necesidad, de crisis, dice, métase en un ayuno hasta que Dios responda. Y creo que muy pocos estarían dispuestos a hacer eso. Pero así es que uno ve la gloria de Dios. La tendencia general del ser humano es la de Pedro. ¿Estamos mal? ¿Hay confusión? Pues volvamos al pasado. No se vuelva a congregar, no vuelva a leer la Biblia. Los encuentra uno por allá merodeando nuevamente el pecado, recordando su pasado, diciendo que le iba mejor antes de conocer a Dios, que desde que Dios se cruzó en su camino la vida ha sido difícil, la vida ha sido complicada, y empieza a pensar en el pasado. Y algunos no solo lo piensan, sino que infortunadamente comienzan a escarbar nuevamente en su pasado. Personas, diversiones, actividades, relaciones, y cuando uno los ve, están otra vez mirando y viviendo su pasado. ¿Qué pasa con una persona que toma esa decisión? ¿Qué le pasó a Pedro? Se suponía que Pedro era un pescador de alta experiencia, pero el texto lo dice que aunque pasó la noche pescando, dice que no pescaron nada. ¿Sabe qué va a encontrar en su pasado? Nada. Nada. No escarbe su pasado porque no va a encontrar nada bueno.
No va a encontrar nada que pueda satisfacer su alma, su vida. Porque cuando luchamos en nuestras propias fuerzas, los resultados siempre serán inútiles. Así es, aquellos momentos que no quisiéramos vivir. Pero ¿sabe? En esos momentos vamos a tener los encuentros que todos necesitamos experimentar. Lo primero que le hablé son de los momentos que no quisiéramos vivir. Pero ahí tendremos los encuentros que todos necesitamos experimentar. Qué hermoso. Pasaron toda una noche. Mar de Galilea. Un mar no muy grande. Por eso algunos lo llaman el lago de Genesaret. Y aunque es pequeño, qué interesante saber que tiene una riqueza de pesca. Más de 90 especies de peces. Es muy rico en la pesca. Casi que una persona inexperta iría a la fija y pescaría allí. Muchos peces. Fácil pescar allí. ¿Y cómo es que un hombre que tiene tanta experiencia sabe que la pesca la puede hacer mejor de noche? Aplica todo su conocimiento, toda la experiencia, las estrategias de un buen pescador y no pescó nada. Empiezan a pasar las horas. 9 de la noche, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4. Y por allá a las 5 de la mañana, el texto dice que cuando iba amaneciendo, cuando ha pasado esa noche oscura, hay una experiencia especial, porque después de una noche oscura, siempre hay un lindo amanecer. Mire lo interesante. Nos suele pasar esto, que Jesús está obrando y no nos damos cuenta. ¿Sabe qué hizo Jesús toda esa noche? Los observó. Los observó. Yo no sé si Jesús retiró los peces para darles una lección de vida, pero Jesús estuvo ahí con ellos. Cuando nosotros estamos en las crisis, haciendo pataletas, diciendo cosas que no deberíamos decir, que Dios nos abandonó, que Dios no nos ama, que dónde está la vida cristiana, que para qué ora uno, que para qué diezma, eso lo escucha el Señor. Todo eso lo ve. Cuando el Señor nos escucha con tantos argumentos, justificando el pecado, la fornicación, justificando buscar el pasado, el Señor nos asusta. Él nos observa y nos deja vivir, permite esos tiempos para confrontarnos. Pero mire cómo llega ese nuevo amanecer. Y dice que cuando llega ese nuevo amanecer, Jesús aparece y les pide que le den de comer. Qué interesante que Jesús les pide lo que en ese momento no tenían. Qué bueno, ¿no? Y cuando el Señor hace eso, no lo hace para avergonzarnos, sino para confrontarnos con nuestra realidad. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, muéstrame cuánta felicidad encontraste en tu pecado. Muéstrame qué tan feliz fuiste sin mí. Qué tanta realización, qué tan capaz. ¿Qué tantos éxitos lograste en tu vida sin mí? A ver, muéstrame tus resultados. ¿Qué encontraste sin mí? ¿Qué encontraste en tus propias fuerzas? Muéstramelo. Y por supuesto que los discípulos no tenían nada que mostrarle. No hay una sola persona que lejos de Dios pueda venir. No hay una sola persona
que lejos de Dios pueda venir y mostrarle al Señor, mira Señor, me alejé de ti y estoy lleno de felicidad, estoy lleno de alegría, estoy lleno de motivación, estoy lleno de bendición. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Así que no tenían nada. Y esa confrontación desnuda nuestra verdadera condición. ¿Sabe? Jesús usó esa pedagogía en ocasiones anteriores. Juan mismo lo narra. Recordemos por allá en el capítulo 6, cuando multiplica los panes y los peces, que también se le cruzó a Felipe. Y recuerden que Felipe era de la región donde estaban las multitudes. Y le dijo, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan? Usted que conoce las panaderías, que se la pasa por allá comiendo pan con Coca-Cola. Díganos, ¿dónde está la panadería en donde vamos a comprar pan para tanta gente? Y Felipe, ¿qué le dijo? Señor, ¿de dónde vamos a comprar pan para tantos? No sé qué hacer. Y hay una frase muy linda en Juan capítulo 6 que usted y yo podemos hoy tomar como una promesa impresionante de parte de Dios. Felipe no sabía qué hacer, pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Yo alabo a Dios. Y esta es una palabra que hoy nos tenemos que llevar en el corazón. Que cuando usted y yo no sabemos qué hacer, Jesús siempre sabrá lo que va a hacer. Denle un aplauso al Señor. Jesús siempre sabrá lo que va a hacer. Y aquí también Jesús sabía lo que iba a hacer. Por eso ahora le dice a los discípulos, echen la red. Qué bueno cuando Dios habla. Qué bueno tomar en cuenta el direccionamiento divino. Qué bueno detenernos en medio de la confusión a escuchar la orden divina. Y le dice, echen la red a la mano derecha. No era la forma de pescar. No era la hora más indicada para pescar. No lo era. Pero mire lo interesante. ¿Sabe? Dios suele renovarnos en aquello que creemos saber, que creemos dominar. Me fascina eso de Dios. Me fascina. El día martes, yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Santa Marta. No estaba paseando, me fui por la mañana, volví por la noche. Tenía que atender algunos asuntos muy importantes ministeriales. Y se me dio la oportunidad de predicar en una linda iglesia del pastor Tulio Riascos, allí en Santa Marta. Prediqué. ¿Y quiere que les diga algo? Terminé achantado. Me sentí mal, me sentí que las cosas no salieron bien. Me vine en el avión, 1:03 orando, reflexionando delante del Señor. Esa noche para mí fue traumática. Casi no dormí. Habiendo llegado cerca a la medianoche, no dormí pensando en esa predicación. Y alguien podría pensar y decir, pastor, pero usted ha predicado muchas veces. ¿Por qué será que Dios permite que en aquello que creemos dominar, las cosas no nos salgan bien? ¿Por qué será que Dios permite eso? Para que todos los días aprendamos a depender de su gracia divina. Para que sepamos que no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Que aún en aquello que usted ha hecho durante tanto tiempo, el Señor nos quiere renovar. Yo no sé qué hace usted por tanto tiempo. Tal vez usted ha sido papá por mucho tiempo. Hoy usted puede experimentar la renovación de ser papá.
la renovación de ser mamá. No sé cuánto tiempo lleve su casa. Mi hogar lleva hoy 30 años, 6 meses y 19 días. ¿Y sabe qué quiere hacer hoy Dios con mi casa? Renovarla. Dios renueva para que aún en aquello que hacemos por tanto tiempo, aquello que hemos vivido durante tanto tiempo, podamos experimentar su presencia y su bendición. En Dios no hay rutinas. En Dios no hay aburrimiento. En Dios no hay jartera. Y estaba hablando con Manolito, que lo tengo aquí a mi mano izquierda, antes de que comenzara el culto. Y le estaba diciendo del trabajo ministerial, cómo yo experimento cada día la renovación de Dios. Y hoy que le estoy predicando, quisiera tener 100 años más de vida para amar y servirle al Señor, porque experimento su renovación. Experimento el gozo de ser su hijo, experimento el gozo de ser un pastor, experimento el gozo de predicar la palabra de Dios. Y en lo que usted haga, Dios le quiere renovar. Cuando usted dice, qué aburrimiento, qué jartera este trabajo, esta empresa, lo que yo hago. ¿Sabe qué es lo que nosotros primero estamos buscando? Cambios, pero no renovación. Y a veces lo que Dios quiere hacer no es cambios. Dios lo que quiere hacer es renovar. Para dejarnos ver que aún en lo sencillo, en lo que usted es y en lo que usted vive, ahí Dios se quiere manifestar y Dios le quiere renovar. Dígame a eso. Dios puede renovar a un vigilante, Dios puede renovar a un constructor, Dios puede renovar a una persona en las diferentes actividades que tenga. Dios le quiere renovar. ¿Cuántos dicen amén? Así que al echar la red, ellos tuvieron una ¿qué? Una gran pesca. Pasaron la noche y no pescaron ¿qué? Nada. El resultado de mis propias fuerzas será, diga conmigo, nada. Dígalo, nada. Pero cuando nos detenemos y escuchamos la voz de Dios y hacemos las cosas a la manera de Dios, aunque no nos parezca que es así, porque al pescador le parecía que no era así, pero lo hicieron, determinaron obedecer. Y cuando obedecemos a Dios, aunque no comprendamos las cosas, aunque no nos parezca, aunque no nos guste, siempre tendremos una gran pesca. Dígame a eso. ¿Qué diferencia hay cuando hacemos las cosas a la manera de Dios? Juan se da cuenta que Jesús, el milagro revela a los discípulos que es Jesús. Y dice que Pedro se ciñó la ropa. Mire qué interesante, me gusta esto. El texto tiene mucha vida. Se ciñe la ropa. Y aunque el texto no lo dice, es como Jesús diciéndole, Pedro, no trates de aparentar delante de mí, ya te vi desnudo. Yo te conozco tal cual eres. No vengas ante mí con oraciones elaboradas. No me muestres una espiritualidad que no tienes. No me muestres una imagen de lo que no eres. Ven a mí tal cual eres, Pedro. ¿Por qué te ocultas? ¿Por qué tratas de aparentar delante de mí? No tienes que hacerlo. ¿Sabe qué quiere Jesús? Que vengamos delante de Él desnudos. Lo que somos. No venga a la iglesia ciñéndose la ropa y tratando de aparentar lo que no es. Ni usted en casa. Nadie tiene que hacerlo. Vengamos al Señor tal cual somos. Hablemos de nuestras crisis con Él. Hablemos de nuestras debilidades. ¿Para qué Jesús se señala ropa si el Señor lo vio desnudo toda la noche? El Señor nos ha visto desnudos. El Señor ha visto nuestras debilidades. El Señor ve a la gente cuando fornica.
El Señor ve a la gente cuando ve pornografía. ¿Para qué viene con una oración elaborada de santo si el Señor lo vio pecando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué decirle, Señor, te amo? Si el día anterior nos quejamos y dijimos que Él no nos escuchaba. Él nos conoce desnudos. Él sabe quiénes somos nosotros. Él conoce nuestros errores. Él conoce nuestros discursos. Él sabe lo que vemos, lo que hacemos. Otra vez Pedro pretendiendo venderle una imagen a Jesús de lo que no era. No trate de venderle imágenes a Jesús de lo que usted no es. No tratemos de vender imágenes. Vengamos ante el Señor desnudos. Al fin y al cabo, Él conoce nuestra desnudez. Y aquí hay riqueza, hay cosa importante. Dios nos conoce tal cual somos. Y por eso, después de aquellos momentos que no quisiéramos vivir, de los encuentros que todos necesitamos experimentar, están las verdades que todos debemos recordar. Las verdades que todos debemos recordar. ¿Sabe cuáles son esas verdades? Mira lo interesante. Aquí están otra vez los otros discípulos, los que no contaban. Y las verdades que debemos recordar es que Dios nos conoce tal cual somos. Dios está con nosotros en los momentos de confusión. Dios no nos abandona. Dios siempre nos cuidará. Dígame a eso. Dios siempre nos cuidará. El versículo 8 dice, reitera y trae otra vez a colación los otros discípulos, los que no contaban. Escúcheme esto, los que no contaban también vieron la gloria de Dios. Y yo suelto esta palabra para usted que dice, yo no cuento, estoy en el anonimato. Estoy plenamente seguro que conmigo no pasará nada interesante en mi vida. Eso es una mentira del diablo. Con usted sí sucederá algo interesante de parte de Dios. En la sangre de Cristo, con usted pasará algo interesante. Yo también lo creí, siendo un hijo no deseado, siendo de una familia pobre, de vendedores ambulantes, estando en un calabozo por primera vez a los 11 años, fumando desde niño, 13, 14 años, un alcohólico. Yo era un pleno convencido que conmigo nunca pasaría algo interesante. Pero Dios le dio la vuelta a mi vida y me dejó ver que Él es fiel a su palabra y que Él sí hace cosas interesantes y las hace con aquellos que no creen que su vida pueda pasar algo grande. Y he visto la gloria del Señor y he tenido que llorar y he tenido que agradecer. Y hoy, cuando estoy cerca de cumplir 52 años, mi espíritu tiene expectativa de que vienen cosas grandes y sobrenaturales de parte de Dios. No solo para mí, también para mi familia, pero también para usted. Dios hará cosas grandes con usted. Así que con aquellos que no creían que iba a pasar algo, también vieron la gloria de Dios. Los que pensaban que no era con ellos. Y esto nos dice que todos tendremos una linda historia que contar. Yo siempre he creído que usted no solo se quedará escuchando milagros de otros, ni contando milagros de otros. Usted también contará los milagros del Señor en su vida y en su familia. Estos discípulos, de los cuales no tenemos sus nombres, también pudieron contar el milagro de la visitación de Dios aquella mañana. Y mire lo interesante. El Señor le dio ¿qué? Le dio de comer pez y pan. Después de una jornada de hambre, qué bueno es tener el pez
y el pan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús siempre tendrá algo que ofrecernos. Siempre. Siempre su hogar tendrá la provisión de Dios. Siempre, no lo dude de que la provisión de Dios estará ahí. Y sabe, Jesús nos invita a participar de la mesa para expresarnos su amor, no por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos. ¿Se imagina usted esa cena a la orilla del mar? Yo no sé cuántos han comido a la orilla del mar. ¿Alguien ha comido a la orilla del mar? El pastor Luis Mejía una vez nos llevó por allá en La Guajira a un restaurante a la orilla del mar. Comer pescado sintiendo la brasa del mar. Eso es programa. Eso es espectacular. Sintiendo la brisa del mar. Usted la puede sentir en esta mañana. Ahí estaban comiendo pan. Estaban comiendo pez. El pez y el pan, lo mismo que había multiplicado para saciar a las multitudes, también estaba disponible para los discípulos en su momento de necesidad. Porque a veces queremos que Dios que suple a los demás. Pero el Señor les está diciendo, ¿recuerdan ustedes que conmigo, ustedes estaban conmigo cuando alimentamos a los 5,000, a los 4,000? Ahora también hay para ustedes. Usted que ha amado y que ha servido al Señor, usted que ha dado tanta bendición para otros. Y esta palabra para los pastores, para los líderes, para los supervisores. Yo veo gente sincera que ama a Dios, que le sirve, que entrega su vida a Dios. Están visitando personas, están clamando por otros. Están sirviendo a otros. Y el Señor le dice a aquellos que sirven de corazón sincero, así como tú has sido instrumento para que otros sean saciados, te voy a saciar a ti. Reciba esa palabra usted que ama y sirve al Señor. Y eso me lo decía Manolito esta mañana. Me decía, eso no es otra cosa sino el Espíritu Santo renovando sus fuerzas. Y me he dado cuenta que mientras amo y sirvo al Señor de todo corazón, Dios me renueva y Dios cuida de mi casa. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Por eso lo mejor, escúchenme, lo mejor que puede hacer una persona es entregar su vida a Jesús y luego servirle de todo corazón. Yo, Santiago Rodríguez, no concibo la vida de un creyente sin servicio. Una persona, un creyente sin servicio, con todo el respeto lo hablo, es como una persona sin piernas. Está incompleta. Está incompleta. Porque ahí está la renovación. Cuando yo no le sirvo al Señor, solo estoy esperando que Él me dé, que Él me dé. Pero Dios me dice, yo te voy a dar en la medida que tú también des. Y ahí te voy a renovar a ti. Así que el Señor está para bendecirnos. Y dice que sacaron 153 peces, mucho más de lo que podían comer, para saber que Él es un Dios proveedor en la sobreabundancia. Y déjeme terminar con esto. No hay experiencia más gloriosa que sentarse a comer con el Maestro. Colóquese en pie. Los momentos que no quisiéramos vivir, los encuentros que todos necesitamos experimentar, las verdades que todos debemos recordar. Cierre sus ojos. Allá en casa también. Recuerde que no vemos el culto, sino que participamos del mismo. Le voy a pedir el favor que se coloque en pie. Cierre sus ojos. Si hubiese alguien aquí que ha venido por primera vez, por segunda vez, si usted dice, yo necesito a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador personal, le voy a suplicar que todos cierren sus ojos. Si alguien dice, yo necesito a Jesús en mi vida,
Le pido el favor que levante su mano derecha. Usted que quizás viene por primera o segunda vez. ¿Habrá alguien que viniendo por primera o segunda vez dice, reconozco que necesito a Jesús en mi vida? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Tal vez haya alguien en casa. Usted lo puede escribir también en las redes sociales. Y si es así, me lo dejan saber. Si hay alguien, quisiera que pudiera repetir conmigo esta oración. Tengamos todos los ojos cerrados. Dígale estas palabras. Dígale: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, porque tú me amas tal cual soy. Pagaste el precio de mi salvación. Hoy decido abrirte mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor déjenoslo saber. A pie de página también hay un WhatsApp. Usted se puede comunicar con nosotros. Queremos ayudarle en su vida cristiana. Ahora levante sus manos toda la iglesia. ¿En qué le habló el Señor? Usted y yo estamos desnudos delante del Señor. ¿Qué quiere cubrir delante de Dios? ¿Qué quiere aparentar? ¿Qué le quiere ocultar? Nada vale. Él nos conoce. Tal vez usted también esté pensando volver a pescar. Tal vez ha intentado volver a su pasado para buscar allí felicidad, satisfacción. Pero como estos hombres no pescaremos nada. Solo Jesús nos puede saciar, nos puede dar una gran pesca. Dígale: Señor, gracias por ayudarme en los momentos de crisis. Y si usted está teniendo una crisis, yo oro por su vida. Y le pido al Señor que no falte en su vida las fuerzas divinas, la gracia divina, la presencia de Dios, ayudándole y sosteniéndole de manera sobrenatural. Él es el Dios todo suficiente que nos provee y nos ayuda para seguir adelante hasta la meta. Señor, bendice a tu pueblo con nuevas fuerzas hoy. Aliéntalo, llénalo con tu Espíritu Santo. Renuévanos. Diga: Señor, renuévame como padre, como madre, como trabajador. Tal vez usted está pidiendo cambios, pero Dios dice: no es todavía tiempo de cambio. Te quiero renovar donde tú estás. Renueva, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Y no puedo terminar sin orar por aquellos que sirven al Señor. Dios, yo quiero con todo mi corazón darte gracias por los que te han servido con fidelidad aún en medio de la pandemia, en medio de las crisis. Aquellos que no han vacilado en darlo todo, que han estado ahí, Señor, para saciar a las multitudes. Tú hoy los sacias. Oh Rima Sai Catalaima Shivakia, tú hoy los sacias. Señor, sacia a los que han saciado. Visita al pastor, a la pastora. Visita al supervisor, al director de pastoral, al líder. Visita, Señor, al que lo ha dado todo sin vacilar, al que no se ha detenido. Hoy pido para él pan y pez. Pido alimento del cielo. Renuévalos como renovaste a Pedro, como renovaste a Tomás, a Natanael, a Jacobo, a Juan y a los 2 discípulos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con aquellos que están en el anonimato. También verán la gloria de Dios. Termine con esto. Dígale con sus manos en alto: Señor, yo también veré tu gloria. Yo también tendré milagros que contar. Yo también conoceré la grandeza y el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Él es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno. Amén.